Pero gracias porque tienen ustedes unos brillantes pastores, líderes que están impulsando el reino de Dios desde esta hermosa zona de la Armenia y todo el valle, porque el valle realmente ha crecido de una forma impresionante. No hay donde parquearse, no hay donde, decía mi abuela, no hay donde poner una aguja, porque el valle está ya saturado, ¿no? Entonces necesita la luz de Cristo. Amén. Necesitamos con urgencia. Y también estoy muy contento de participar del reconocimiento que se va a o se está dando a estos líderes también elevados al nivel de ancianos, ¿no? Eh, y damos gracias al Señor por Sergio Bernal y Sheila Toledo, como también le damos gracias al Señor por Carlos Zúñiga y su esposa Ana María Crespo. Este tema o este momento es un momento trascendental para la vida de la comunidad. Reconocer líderes, esto es un punto de enorme referencia para cada uno de ustedes. Y oramos porque la presencia de Dios en esta mañana sea maravillosa como estamos sintiendo desde el principio con estos brillantes músicos. No puede haber un grupo de músicos más hermoso donde hay adolescentes. Con esa pasión, con esa proyección, con esa sencillez, con esa fuerza. Así que vamos bien, vamos bien. ¿Qué podemos en esta mañana? Yo he estado orando al Señor sobre un pasaje. Dice Efesios 3, 7 al 8 del Evangelio. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El centro de este pasaje es el Evangelio que anunciamos. Cuando llegamos a ser líderes, apóstoles, pastores, ancianos, profetas, evangelistas, misioneros, nosotros estamos investidos de una gracia especial para anunciar ¿qué cosa? El Evangelio. Y Pablo dice aquí que él es el último de los escogidos, y todos sabemos de qué manera llegó él, para ser un mensajero del Evangelio de Cristo. Así es que vamos a hacer énfasis en esta mañana en un aspecto que es fundamental, y es que el ADN del reino de Dios es el Evangelio. La esencia del reino de Dios es el Evangelio. De tal forma que el tipo de creyentes que formamos en nuestras iglesias refleja el ADN del Evangelio que estamos predicando. En otras palabras,
La clase de gente que está en nuestras iglesias es el resultado de la clase de evangelio que estamos predicando. De modo que el evangelio es el ADN, repito, es la identidad, es el propósito, es la meta del reino, proclamar el evangelio de Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Y quiero solamente destacar 4 puntos aquí. El tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. De modo que nuestros apreciados y queridos líderes están encarnando en su vida este objetivo y este propósito de anunciar el evangelio. Podemos decir, hablar del tiempo. ¿Qué tiempo vivimos? Se dice que todos tenemos una necesidad. Y el tamaño de nuestra necesidad define nuestra búsqueda. Y una de las grandes necesidades que debemos ver es lo que está sucediendo en nuestro mundo. En tu barrio, en tu casa, en la ciudad, en el país, en el continente. ¿Cómo estamos? El tiempo de Dios es fundamental. Y podemos decir que la crisis es la oportunidad de Dios. ¿Cuántos lo creen? La crisis es el momento de Dios. De modo que lo que estamos viviendo en este tiempo, lo que estamos viviendo en estos días, es un kairos de Dios. La revelación del tiempo, el momento de Dios es hoy. Es una contraposición con lo que nosotros llamamos el cronos, el tiempo humano. El kairos es el tiempo divino, que irrumpe, que llega. Entonces, cuando dice la palabra, se ha cumplido el tiempo, nos está hablando precisamente de ese momento crucial en el cual todos tenemos la obligación de actuar como creyentes en el tiempo divino para reflejar el reino de Dios. Yo me acuerdo hace años, bastante joven, había un libro que decía Las venas abiertas de América Latina, escrito por Galeano, me parece. Escribía desde una perspectiva socialista la situación que vive América Latina. Pero hoy en día se dice realmente que lo que estamos viviendo es una crisis global. Hambruna, guerra, crimen, todo lo que usted puede enterarse a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Pero esto que está sucediendo, repito, no es más que la oportunidad para que la iglesia actúe como la luz del mundo. Porque cuando crece la oscuridad, cuando mayor es la oscuridad, más grande es la luz de Cristo. El reto nuestro entonces está ahí, en el kairos de Dios. La iglesia se convierte entonces en un agente de transformación. Y le digo una cosa, solo se multiplica lo que se transforma. Si no hay transformación, no hay multiplicación.
¿Cuántos dicen amén? Punto número 2. Hablamos del tiempo. El reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, necesitamos vivir la dimensión del reino de Dios aquí en la tierra. Hay dos versiones, una que dice el reino de Dios se ha acercado, pero hay otro pasaje en la Biblia que dice el reino de Dios está aquí. Y nosotros necesitamos entonces entender el sitio donde Dios nos ha puesto, el momento correcto, en el lugar correcto y a la persona correcta. ¿Han oído ustedes de eso, no? En los discursos empresariales hay que buscar la persona correcta para hacer lo correcto en el lugar correcto. Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos en esta mañana es esta: ¿soy yo el correcto? ¿Estoy yo en el espacio, en el tiempo, en el lugar que Dios ha escogido? Es este sitio donde Dios te ha puesto. Cuando salíamos con el pastor, miraba, qué maravilla. Dios es bueno, Dios es grande. Dios nos puso aquí para vivir la dimensión del reino de Dios. Ese vivir es con obediencia, amor y propósito. El vivir el reino. Porque al menos yo veo tres cosas, y de esto hablamos con el pastor hace poco. Cristo no es Salvador solamente. Cristo no es proveedor solamente. Cristo no es consolador solamente. Cristo no es sanador solamente. Sobre todas las cosas, Él es Señor. Él es el Señor. De modo que la forma como vivimos en este mundo, la manera como vivimos en este contexto donde Dios nos ha puesto, tiene que ser entendiendo el señorío de Cristo. Sométase a Cristo en cada aspecto de su vida, buscando primeramente su reino, según dice Mateo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aprender a vivir el reino. ¿Cómo vivir el reino? ¿Cómo expresarnos? ¿Cómo traducir esa realidad? ¿Qué es vivir el reino de Dios? No es un espacio, no es algo físico, es una experiencia diaria. Porque lo que Dios está buscando para resolver esa búsqueda, esa gran necesidad, es que Dios está buscando los agentes de cambio. Gente que quiera darse, que quiera ponerse como instrumento, como tenemos nosotros en esta mañana a Sergio y a Carlos con su familia. Porque cuando murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo la gloria de Dios. Y el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Parecería que Dios tenía un problema, porque Él se pregunta, ¿y a quién enviaré yo? Isaías tenía la respuesta. ¿Cuál era? El gran Hineni. Heme aquí, envíame a mí. Hombre inmundo, lleno de pecado. Señor, ¿por qué me llamas a mí? Mis labios son inmundos, mis palabras, mi vida está alrededor de gente inmunda. Y el Señor le dice, no digas eso, porque yo pongo ese carbón de fuego encendido y te digo, tú irás a un pueblo que no te oirá, a un pueblo que no te atenderá.
Bueno, y más adelante le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Vivir el reino de Dios es un conflicto. Y como bien decía hace poco, entendemos nosotros también que vivir el reino de Dios es justicia, paz y gozo del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Justicia, paz y gozo, vivir con integridad, buscar reconciliarse, ser modelo de familias. Si hay una crisis que vive la iglesia, es la crisis familiar. Nosotros estamos enfrentando continuamente un tsunami, digo yo, y es la pérdida de pastores. Estamos perdiendo pastores. Porque hay un agotamiento, hay una crisis matrimonial. Entonces, cuando vivimos justicia, paz y alegría, vivimos llenos de esperanza y la intimidad con Dios. Vivir la intimidad con Dios. Tercer punto, para ya llegar y terminar, dice, el arrepentimiento es un estilo de vida en el reino de Dios. Yo me acuerdo cuando era muy joven, hace muchos años atrás, me arrepentí. Y a veces uno piensa que eso es todo, ¿no? Yo me arrepentí en el año, no sé, 52 por allá. ¿Y usted cuándo se arrepintió? Yo me arrepentí. No, mire, el reino de Dios es una constante de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? En el reino de Dios vivimos diaria y constantemente practicando el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo un acto inicial, sino un estilo de vida que renueva el compromiso con los valores del reino de Dios. A través del arrepentimiento nos alimentamos con el ADN del reino, el cual nos lleva a un cambio profundo que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conducta. Amén. Mente, corazón y conducta transformado. Por eso ese gran pasaje que dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, usted puede orar, usted puede buscar el rostro de Dios, pero si no se convierte de sus malos caminos, si no se arrepiente de sus malos caminos, y no está escribiendo a los impíos, está escribiendo al pueblo de Dios. Arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento hay humillación. Y la humillación es aprender a ser vulnerable. Humillación es degradación. Humillación es deshonra. Servil. Esto es lo que Cristo nos mostró. Él dice que se humilló a sí mismo. ¿Y qué representa la Navidad que ya todos nos preparamos para celebrar? Eso, la humillación, porque el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo semejante a nosotros. Se humilló hasta lo sumo, nació en un pesebre. El reino de Dios se caracteriza por este elemento clave. El arrepentimiento personal y colectivo es vital para vivir en el reino de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda para seguir transformándonos nosotros mismos. Ese cambio de mentalidad es esencial para la transformación continua, ya que nos aleja del pecado y nos acerca a Dios. Y una cosa, Dios no huye del pecado. Escúcheme eso, Dios no huye del pecado, Dios transforma el pecado.
Eso es el reino de Dios, la plenitud del reino. Bueno, solamente para añadir algo sobre esto, el arrepentimiento debe estar acompañado de perdón. Esposos, esposas, hijos, arrepentimiento, perdón y restitución. Solo el arrepentimiento abre el camino al avivamiento. Amén. El avivamiento no es un evento que sucede en un estadio, en un foro, en una convención. Esos son los efectos de vidas y de corazones transformados. Ese es el resultado de la humillación. Y si algo necesitamos nosotros, queridos hermanos que están ahora asumiendo este liderazgo, es una búsqueda de avivamiento. Eso es lo que abre el camino. Y dice la palabra, y crean las buenas noticias. ¿Qué es importante para creer las buenas noticias? Fíjese, primero hay que comprender las malas. Porque solamente cuando estás convencido de la crisis en que vives, abres tu corazón para la buena noticia. Solo tenemos que, fíjese, hay teólogos modernos que están diciendo que vivimos un desiglesiamiento. Que en América Latina después de la pandemia se ha perdido 39 millones de cristianos. Algunos se conectaron por las redes sociales y otros dejaron de ir a las iglesias. Pastores tuvieron que cerrar iglesias. Una desiglesiación, lo que significaría una desintegración de la iglesia. Y Dios está buscando precisamente enviar un avivamiento para que podamos nosotros revertir esa realidad. ¿Cuántos dicen amén? Revertir esa realidad, volver con corazones apasionados y vidas entregadas que entienden que la única solución son las buenas noticias, el evangelio. Y termino diciéndoles que según Dietrich Bonhoeffer dice que nosotros vivimos un evangelio barato. La gracia barata. Que solamente estamos esperando lo que Él puede darnos o lo que Él puede beneficiarnos. Pero la gracia esta gracia barata dice, yo no tengo que hacer nada. La gracia cara enfoca la mentalidad de una entrega total para poder recibir la gracia total. Se basa en Cristo, haber sido todo y haber dado todo para mí. Requiere entonces que yo dé todo para Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos revalorar la gracia. Es como el dólar, ¿no? Necesitamos entender, y los únicos que podemos revalorar la gracia es la iglesia del Señor. Poniendo por alto
este sentido de lo que hizo Cristo por nosotros. Con esto, queridos, no quiero decir cosas muy duras, pero este mismo teólogo está diciendo que los cristianos no dicen mentiras, sino que las cantan. Necesitamos revalorar la gracia del Señor. ¿Quién nace de nuevo en el Evangelio del Reino? Nace como discípulo, no apenas como creyente. No somos solo creyentes. Fíjese que en la Biblia la palabra cristiano se usan 2 o 3 veces. La palabra que se usa para definir a las comunidades cristianas de aquella época son discípulos de Cristo. Necesitamos entonces ser discipulados. Y yo le digo que hay un librito pequeño, dice La Iglesia Simple. El autor dice, solo lo simple se entiende. Lo simple se entiende, ¿estamos de acuerdo? Lo sofisticado, lo enredado, lo confuso no se entiende. Lo simple se entiende, y cuando se entiende lo simple se moviliza. Y cuando se moviliza se alinea. Y cuando se alinea cumple su propósito.